Yesenia, desde que mi papá murió, no hiciste más que negar que tú estabas con Altagracia. Ahora resulta que sí. Dime por qué entonces ahora sí tengo que creer. Porque es la verdad. ¿Ah, sí? Y antes también era verdad que supuestamente no estuviste ahí, que Altagracia mintió para salvarse. Te dije mentiras. ¿Y qué de Lázaro? Don Lázaro dijo que estaba contigo cuando mi papá murió. ¿También Lázaro mintió? dijo lo que yo le pedí que dijera. Lo hizo para darme una cortada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué negaste durante tanto tiempo que estabas con Altagracia ese día? Quería vengarme de ella. Tú sabes cómo la odio. Cuando vi que dependía de mí, que tú la creyeras culpable, no lo pensé dos veces. Negué que estaba con Altagracia. ¿Y qué ganaste con eso? Pues que tú te alejaras de ella. Yo quería que tú la culparas de la muerte de tu papá, porque mi mejor venganza contra ella fue hacer que tú la odiaras. Porque yo sé lo muchísimo que te ama Altagracia. ¿Por qué dices esto justo ahora? ¿Por qué? ¿Por qué dices esto cuando te encuentro saliendo de sus oficinas? Porque de ahí venías, de hablar con ella, ¿no? Es eso, ¿verdad? Altagracia te amenazó. Te amenazó para que ahora me des esta versión de los hechos. ¿Sí o no? Mira, no tienes que presionarme más, Francisco. Lo entendí perfectamente. Si tu esposa viene, ni siquiera voy a recibirla. Mira, lo importante en todo este asunto es que nadie me involucra con ustedes. Mucho menos con lo que hicimos en Veracruz. No voy a perderlo todo por algo que pasó hace 20 años. Mi banco, mis hijas, mi esposa. Amalia jamás me perdonaría algo así. Cálmate. Todavía ni siquiera nosotros nos involucran con eso. ¿Dijo nosotros? Más te vale que así sea, ¿eh? Ustedes me contactaron y ustedes me sacan de esto. Nosotros, ustedes. Aquí hay más de 2 monkeys. Daniel Llamas, el tal Francisco y un tercero que está en contacto con ellos. ¿Tu marido tiene un tatuaje como este? Ay, no sé si cometí alguna imprudencia. Pero bueno, mi visita no tiene nada que ver con esto, ¿eh? Como te dije, conocí a tu esposo hace poco. Y él les ofreció sus servicios como asesor de imagen. Eso es muy normal en él. Sí. Sí. Pero lo que sigo sin entender es qué haces con este dibujo. Es que estoy preparando un reportaje sobre el significado de los tatuajes. Parece que este tatuaje estuvo de moda en Veracruz hace varios años. Me ayudarías muchísimo si supieras más de esto. Creo que tienes madera de periodista, ¿sabes? Ay, ¿de veras? Yo creo que sí. ¿No crees? Sí. Mira, perdón, te presento a Ramiro, es mi colega. Él me apoya con los reportajes especiales para el noticiero. Mucho gusto, señora. Amalia Vega. Ay, pues para mí sería un honor poder ayudarlos, ¿eh? A mí siempre me ha gustado todo este mundo de la televisión, las cámaras. Todo es tan glamoroso. Ramiro, ¿nos dejas a solas un momento, por favor? Claro que sí, con permiso. Entonces me decías que tu esposo, Francisco Vega, el reconocido banquero, ¿tiene un tatuaje como este? Sí, me contó que sus amigos de la juventud lo obligaron a hacerlo. Ya sabes cómo son los jóvenes, siempre tratando de encajar en los grupos y de ser aceptados, ¿no? Por eso es que Francisco aceptó, pero después se hizo otro tatuaje encima de este. Se lo borró. Quiero decir que en mi investigación he visto que eso es muy común, ¿sabes? Sí, bueno, Dios sabe que a mí no me gustan los tatuajes, pero Francisco se hizo un enorme Sagrado Corazón de Jesús y además le agregó un gran listón alrededor con mi nombre y después el nombre de nuestras hijas. Ay, ¿no te parece un detalle bellísimo? Sus 3 mujeres. Respóndeme, Yesenia. Respóndeme, es muy simple. Me estás diciendo todo esto porque Altagracia te amenazó. No. Ay, mira, si ella quisiera hacerme daño, ¿desde cuándo me lo hubiera hecho? ¿Ya que viene esta confesión entonces? Es que no lo estoy haciendo para ayudar a Altagracia. Lo estoy haciendo para proteger a Mónica, porque no quiero que ella sufra con tus engaños, Saúl. ¿Qué engaños? ¿Cómo que engaños? Todas esas cosas que le dices, que la quieres como mujer, que la vas a proteger, que la vas a defender, que ella te importa mucho. Sí, y si se lo digo es porque es verdad, porque sí lo siento. ¿Y que la amas? ¿Se lo has dicho, Saúl? Con esas palabras le has dicho, yo te amo, Mónica. No se lo has dicho porque no lo sientes. Y no lo sientes porque tú sigues enamorado de Altagracia.
Tú sigues amando a esa mujer, Sam. No lo niegues. Si te apartaste de ella solo fue porque pensaste que era culpable de la muerte de tu papá. Pero tú ya sabes ahora que Altagracia es inocente, entonces puedes volver con ella cuando quieras. No, lo que yo hago, deje de hacer en mi vida es mi problema. ¿Está bien? A mí me vale lo que hagas con tu vida, ¿sí? Nomás no pagues tu despecho con Mónica. Porque no voy a dejar que la subas a una nube para luego dejarla caer. Como te estoy diciendo, Domínguez, no quiero que te acerques a Mónica nunca más. Pero, doña, ayer hablamos y quedamos en que yo le iba a dar una lección a Mónica para que no, aprenda a respetarme. No me estás escuchando, ¿verdad? Eso fue ayer y hoy es hoy. Es que no entiendo el cambio de parecer. Tú eres o muy atrevido o muy imbécil. Estás cuestionando mis órdenes. ¿Tú crees que una mujer débil podría haber levantado esta constructora y además convertirla en la empresa más grande del país? Yo sé que usted no es una mujer débil, doña. Entonces, te explico algo. Igual que tú vigilabas a Mónica para mí, a partir de ahora tendré a alguien vigilándote. Mira, Gabino, con solo un paso equivocado, te mando a tener un accidente, digamos que podría ser con alguna de estas máquinas. Porque tú sabes que los accidentes ocurren, ¿no? Son muy comunes, sobre todo en construcciones. Sí, entiendo, doña. Así me gusta. Ahora háblame del doctor. ¿Qué hay con él o qué? Recuerdo que estabas muy celoso de él. Te llevaron a golpear a un médico que estaba interesado en Mónica. Seguramente te pusiste a investigarlo para separarlo de ella, ¿no? ¿Soy todo oídos? Cuéntame todo lo que sabes sobre ese doctor. No puedo evitar firmar el alta de tu papá. Lo cierto es que si él se quiere ir y se niega a recibir tratamiento, yo no puedo obligar a nadie. O sea, que si hay un tratamiento y hay manera de salvarlo. Mira, siempre hay estudios sobre las enfermedades incurables. Lo que pasa es que solamente salen a la luz pública cuando han cumplido con todas las normas. A ver, espérate. Adolfo, mi jefe no tiene tiempo como para andar probando tratamientos y experimentos, ¿eh? Mira, la presión se está ejerciendo en el tallo cerebral. Por eso atacó la parte de la visión. Empezó con un ligero parpadeo, náuseas, una reacción a la luz. Sabemos hasta ahora que el área afectada es la occipital. ¿Eso qué significa? Explícame. Mira, pueden pasar dos cosas. Que la presión de la hernia solamente afecte su visión como hasta ahora, o que crezca y bloquee el flujo de líquido cefalorraquídeo, ocasionando una hemorragia casi mortal. A ver, espérame, ¿estás diciendo que se puede quedar ciego, pero no se me va a morir? Mira, puedo llegar a un acuerdo con el laboratorio que está investigando esto y lograr que Lázaro sea parte de esas pruebas. Pero la verdad, nada de eso garantiza que se cure. Es un proceso experimental y las probabilidades de éxito son mínimas. No me importa, Adolfo. Por mínima que sea, me estás dando una esperanza. Moreno Antúnez, así se llama este señor. ¿Y no te parece un poco raro que este empresario se quiera reunir contigo en la suite de su hotel? Digo, ¿por qué no en un restaurante o en cualquier lugar más normal? Pues no sé. Es un empresario que viene del extranjero y seguramente no tiene tiempo para estar aquí más de 2 días en la capital. Y quizá no tenga la libertad para moverse a cualquier otra parte, ¿no? Bueno, sí, tienes razón. La campaña necesita toda la ayuda que podamos encontrar. No es el momento para que me ponga exigente. ¿Sabes qué? Me encanta que te preocupes por mí. Mira, vamos a hacer una cosa. No es la primera vez que hago esto, pero en el momento que vea algo raro, nos vamos de ahí, ¿ok? ¿Qué pasa, mi vida? ¿Hay algo más? ¿Estás preocupada por Mónica? Es que no me puedo quitar de la cabeza cómo nos vio en el hospital. Más que por odio, nos rechazó por miedo. Tenía miedo de que le hiciéramos daño a ella y a Lázaro. Precisamente por eso tenemos que controlar a Altagracia lo más pronto posible. Pues eso tampoco me gustó. Que alientes el rechazo de Mónica por Altagracia. Tú sabes que ella es su mamá. Y tú sabes que eso no le importa y no va a detener a Altagracia. Te lo dijo en tu cara, mi amor. Lo siento, pero la única forma es demostrarle a Altagracia que no puede seguir actuando con total impunidad como lo ha venido haciendo. Y es por el bien de Mónica, de Lázaro y de nosotros mismos. Y la única forma que tenemos para controlarla es si yo tengo tanto poder como ella o más. Por lo menos poder político. Pues sí, tienes razón. Nuestra prioridad ahora es enfocarnos en la campaña. Y eso es lo que vamos a hacer. Así que pues vamos a ver qué tiene este empresario para ofrecernos. Bien, vamos.
Yo cometí muchos errores en mi vida. Errores que voy a lamentar hasta el día que me muera. Pero la vida me está dando una oportunidad y no voy a repetir con Mónica lo mismo que hice con Altagracia. ¿De qué estás hablando? ¿Qué te pasó con Altagracia? Hace 20 años, cuando se vino a vivir conmigo, yo pude haber hecho mucho más por ella. Pero le fallé. Le fallé cuando más me necesitaba. ¿Hablas de Altagracia cuando se vino de Veracruz? Sí. Era casi una niña todavía. Su vida ya estaba rota. Asesinaron a sus papás y a su novio y abusaron de ella. La dejaron tirada ahí en un muelle. Sí, conozco la historia. La propia Altagracia me la contó. ¿No te contó que su tía, en lugar de ayudarla, se aprovechó de ella? No, no te lo dijo. Altagracia necesitaba el consuelo de una madre y yo no se lo supe dar. Yo solo pensé en mí, entonces la enseñé a manipular a los hombres, a sacarles dinero, a aprovecharme yo. Yo la convertí en la Altagracia que soy. Ya veo que le sacaste provecho a tu puesto en la policía. Averiguaste todo sobre el doctor Adolfo Mendoza. Así que es graduado con honores. Hijo único de familia adinerada. Sin embargo, trabaja en la salud pública. No tiene mujer ni hijos, pero sí un futuro próspero. Bueno, ese es un buen resumen de todo lo que le dije. Pues es el mejor partido que puede tener Mónica. ¿Cómo? Sí, el hombre perfecto con el que cualquier mujer soñaría. Pues yo no pienso lo mismo, ¿eh? Bájamele 2 rayitas. Yo he visto cómo el doctor se la pasa viendo a la Mónica. Y para mí, es otro baboso más. Cuando dices otro más, ¿te refieres a ti? Porque si hay algún idiota detrás de Mónica, eres tú. Pues, a pesar de todo, yo a la Mónica la quiero de verdad. ¿A quién quieres engañar, Domínguez? Lo tuyo no es amor. Sé que te crees con derecho a abusar y a humillar a las mujeres. A mí eso no me gusta. No me gusta para nada. Y no me obligues a hacerle un favor a esta ciudad y sacarte de circulación. ¿Sí me entiendes, no? Sí, entendido, doña. Afortunadamente, no todos los hombres son como tú. Hay otros que sí son capaces de cualquier cosa para darle el valor justo y merecido a una mujer. Altagracia vio morir de un balazo a su papá. Él era mi hermano. También vio cuando le cortaron el cuello a su mamá, que era una santa. Y luego vio cómo asesinaron a su novio, que dio la vida por ella. Después solo quedaba Regina y Altagracia se sacrificó. Dejó que se escapara. Pero el precio fue que violaron a Altagracia. Todo pasó esa misma noche en ese muelle. Y tú, sabiendo todo esto, en vez de apoyarla, ¿te aprovechaste de ella? Yo no tenía cómo mantenerlas. Altagracia me dijo que quería trabajar para pagar sus gastos y los de su hermana. Y yo le conseguí una chamba en una construcción. Mandaste a una adolescente abusada y traumada a un lugar lleno de hombres. Es que era lo que ella sabía hacer, Saúl. Su papá era obrero, le enseñó de construcciones. Pero pues sí, la neta es que no tengo excusa. Y en ese lugar, Altagracia conoció a un importante empresario que enloqueció con ella. Y yo le dije cómo conquistarlo para quitarle todo y luego despacharlo. Así fue como Altagracia empezó a reunir esa fortuna que tiene ahora. Una fortuna que le dio mucho poder, pero nunca le dio paz ni felicidad. Ya sé que le arruiné la vida. No solo le fallé a ella, también le fallé a mi hermano porque yo no supe cuidar de sus hijas. Altagracia trató de denunciar, pero nadie la escuchó. Pues yo ni siquiera la apoyé cuando quiso denunciar a los Monkeys. ¿Los Monkeys? ¿Ese es el grupo que abusó de Altagracia y mató a su familia?